Hola, soy Paulina Aldunce. En este episodio los invitamos a conocer a José Luis Gutiérrez, administrador del Parque Nacional Pan de Azúcar. En su trabajo como guardaparques promueve la educación ambiental sobre el cambio climático y los desastres de origen natural. Mi nombre es José Luis Gutiérrez Alvarado, soy magallánico, nacido en Punta Arenas, llevo 10 años trabajando como guardaparque administrador del Parque Nacional Pan de Azúcar. Por distintos motivos he tenido la posibilidad de vivir en varias ciudades de nuestro país. Empecé en Punta Arenas, por supuesto, estudié en la Universidad de Concepción Ingeniería Forestal. Después viví en Osorno 4 años, desde Osorno me trasladé a Santiago, donde también estuve alrededor de 4 años, y desde Santiago llegué a la región Atacama, en primera instancia Copiapó, y ahora ya vivo hace 10 años en el Parque Nacional, mismo periodo que, como comentaba, que trabajo acá como administrador en Pan de Azúcar. Yo tengo la suerte de haber llegado a trabajar en algo que me gusta. Para vivir la vida en el parque y salir de la oficina y pisar la tierra, no estar en el cemento, no estar encerrado. Eso es lo que me inspira. Porque yo no soy una persona que tenga un plan de vida, ¿ya? ¿Y por qué yo no soy una persona que tenga un plan de vida? Porque mi vida me ha señalado que en realidad uno no... O sea, si bien es cierto uno quiere llegar a cierto punto, la vida y la naturaleza te dice que no es así. O sea, es de alguna manera al azar. Yo tengo un hijo, que es el que me inspira, que tiene un síndrome que se llama síndrome de Mowat-Wilson. Nadie sabe qué es el síndrome de Mowat-Wilson. Probablemente ustedes es la primera vez que lo escuchan. Pero bueno, como toda persona con un síndrome puede desarrollar o no desarrollar ciertas patologías, y esas patologías pueden tener ciertos niveles de gravedad. Nadie sabe qué va a pasar con estos niños. En este minuto hay gente o personas que tienen síndrome de Mowat-Wilson que tienen 40 años, un poquito más de 40 años, todos con patologías cardíacas de distinta gravedad, pero ahí están los niños y se quedan junto a su familia. Son dependientes, totalmente dependientes, no son autovalentes, ¿ya? La vida te lleva por un camino y uno va aprendiendo en ese camino, y en ese camino lógicamente cometes errores y cometes aciertos. A mí me tocó en algún minuto tener un compañero mascota que era un perro sordo, que fue la primera vez que yo tuve que aprender a leer a alguien, cuando tenía hambre, cuando quería jugar, porque si él no te estaba mirando no sabía qué estaba ocurriendo, no te escuchaba si estaba en peligro, ven, etc. Entonces tuve que aprender a comunicarme con él, incluso con señas. Y yo creo que ese aprendizaje de la vida me ha ayudado para poder valorar el trabajo que yo tengo hoy día. Y ese ponerme en mi lugar, bueno, también viene de la mano de lo que me ha ocurrido en mi vida. O sea, de alguna forma, el nacimiento de mi hijo y su condición me pone en mi lugar como ser humano, porque aquí tú puedes ver el cerro o de alguna forma, como yo lo transmito, la naturaleza desnuda. Entonces tú puedes ver cuál es tu tamaño versus, por ejemplo, un cerro. Entonces esa magnitud de la Tierra, o sea, del planeta Tierra, yo creo que es un buen punto para ponernos en nuestro lugar, ¿ya? Siempre cuando realizamos estas actividades de educación ambiental apelamos a los sentimientos de las personas, o sea, a hablarle del corazón, desde lo que significa, por ejemplo, tener un espacio protegido para poder presenciar estos fenómenos y poder de alguna manera estudiarlos y poder hacer comparaciones con fenómenos que puedan ocurrir y similares en áreas donde sí reside población, ¿ya? Que eso también es parte de lo que nosotros intentamos transmitir. Nuestra intervención como humanos quizás debería pensar un poco en cómo son las dinámicas de la naturaleza en un ambiente natural como este, y después extrapolar ese aprendizaje a intervenciones que se requieran hacer en el territorio para poder construir vivienda, etcétera, de modo de no poner en riesgo a la población. Entonces, Pan de Azúcar es un escenario para poder observar cómo se comportan estas cosas en la naturaleza sin que haya intervención humana. Cuando uno recorre la quebrada de Pan de Azúcar para poder observar el aluvión, puede parar en la Guada de Quinchihue, donde también hay un punto de mirador donde se observa la magnitud de la erosión que ocurrió en la Guada de Quinchihue, donde hay un socavón que en algunos puntos tiene más de 12 metros de altura, y donde pudimos constatar que tenemos ahí un río que era subterráneo y que ahora está en superficie. Que cada vez que venga Pan de Azúcar, yo sé con los ojos cerrados que eso va a ser Pan de Azúcar. A eso me refiero, es como el lugar Pan de Azúcar.
Es como, de repente tú vas caminando en un sendero y sientes el aroma a hierbas aromáticas, a plantas aromáticas. ¿Y qué lo hace dulce? ¿Ah? ¿Qué lo hace dulce al pan de azúcar? ¿Qué los hace dulce? Los guardaparques, por supuesto. No, esa pregunta no acepta otra respuesta. O sea, yo creo que no se puede hablar de Chañaral o de Pan de Azúcar sin hablar de la región de Atacama, ya que esta es una región minera. Y como región minera, tú no puedes hacer frente a la amenaza que implica la minería para la área silvestre protegida si no es con otra industria que permita que las personas también tengan trabajo y por lo tanto tengan bienestar. Y ese potencial, esa industria que podría ayudarnos a planificar de mejor forma el territorio para no destruir la belleza escénica de la región de Atacama, es el futuro que a mí me gustaría para la región donde yo he vivido los últimos 10 años. Eso es lo que yo observo. Y como parte de ese conjunto, ¿cierto? Chañaral y Pan de Azúcar, bueno, tienen mucho que aportar. Porque es muy difícil encontrar en el mundo un lugar donde tú te puedas, en la naturaleza, un lugar donde tú te pares y que no sientas un auto de fondo o el ruido quizá de un avión que va pasando sobre ti, etc. Acá hay lugares donde tú puedes llegar, por ejemplo, al final del Sendero de Castillo, y si te detienes no vas a escuchar nada más que la naturaleza, la mosca, la abeja, la brisa, y a veces ni siquiera eso, nada. De hecho, por ejemplo, en nuestros trabajos, cuando tenemos que alojar en el sector de las lomitas, si no hay luna, tú apagas la linterna y es cero visibilidad, cero. Es como que tuvieras tapado los ojos con parches negros. Sí, bueno, desde el punto de vista de la educación ambiental o educación para la conservación y las acciones que se realizan en el parque, el principal objetivo es poder hacer frente a uno de los factores que contribuyen a que estén las amenazas a nuestros objetos de conservación presentes en el parque. Y uno de los factores identificados más importantes durante la construcción del plan de manejo fue la falta de valoración del patrimonio natural y cultural de nuestro país. Y lógicamente también a nivel local, considerando que este factor contribuyente sale de una serie de grupos de trabajo con la comunidad, tanto inserta como aledaña, que definen, ¿cierto?, que este es uno de los problemas principales que contribuyen a que hayan amenazas en el parque, a los objetos de conservación. Entonces, en esa línea de trabajo, hemos comenzado a desarrollar material de difusión, ya sea audiovisual o láminas educativas para redes sociales, para poder complementar otras acciones que ya se venían realizando en el territorio, como las charlas de educación ambiental, tanto para los visitantes como para los establecimientos educacionales. Y de igual manera, ¿cierto?, complementar otra actividad que se realiza en el parque, que es la interpretación ambiental, que son caminatas en distintos senderos hacia distintos miradores de Pan de Azúcar, donde se va contando de la historia y se va viendo, ¿cierto?, la dinámica de la naturaleza, ¿ya? Y dentro de esas caminatas interpretativas, in situ, está la caminata al Mirador Chico o la caminata hacia la Aguada de los Sapos, en donde hay un punto de interpretación respecto a lo que ocurrió el año 2015 con los aluviones en la región de Atacama, en particular en la quebrada de Pan de Azúcar en el Parque Nacional. Un aluvión en general acá en el desierto modifica drásticamente la geografía del paisaje dependiendo de cuánta precipitación o qué intensidad tuvo la precipitación. Y eso ocurrió en la quebrada de Pan de Azúcar, que antes de marzo del 2015 era básicamente un valle, y hoy día, ¿cierto?, tenemos un gran socavón bien atractivo también desde el punto de vista geográfico para los visitantes, que habla un poco, ¿cierto?, de la dinámica que tenemos en el Parque Nacional y en el desierto, porque además descubre, porque te revela la historia, porque te deja las paredes descubiertas de cuántos aluviones en la historia, ¿cierto?, han pasado por la quebrada de Pan de Azúcar, y puedes estudiarlo, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, en cuanto a este fenómeno natural que son los aluviones, nosotros hemos estado trabajando y trabajamos se podría decir desde el mismo año que ocurrió el aluvión. Ya tenemos fotografías de grupos de estudiantes con guardaparques en la misma quebrada antes de que se reconstruyera ciertas las obras que habían ahí, a propósito de poder enseñarles y mostrarles lo que había ocurrido. Es muy difícil transmitir lo que ocurrió. Las personas que han estado antes acá en el parque, antes del 2015, y ahora vienen, dicen, oye, sí, ven el cambio y se sorprenden de la magnitud.
pero cuesta expresarlo en palabras. Que tú tuviste un río de 500 metros de ancho en la quebrada de Pan de Azúcar a producto de un fenómeno, ¿cierto?, natural que no es de frecuencia muy continua, con 80 milímetros de precipitaciones en la cordillera. Eso implica que nosotros tenemos alrededor de 12 horas de plazo desde que llovió, por ejemplo, en este caso en la cordillera, a que el agua llegara al Parque Nacional, ¿ya? Y eso además hace que te des cuenta que no solamente, o sea, que los límites del área protegida son uno, pero nosotros, y la vida del parque no depende de lo que hay dentro de los límites, ¿ya? Y estas precipitaciones fueron en la cordillera. Entonces, en un evento de cambio climático, con cambios en precipitaciones en la cordillera, ¿qué va a ocurrir con las napas freáticas de nuestras aguadas? Van a poder, con cierta periodicidad, aumentar para poder sostener la vida del parque, o vamos a ver una disminución en la frecuencia de precipitaciones. Y en ese sentido, José, ¿qué crees tú que se lleva la gente al participar en esta experiencia? O sea, entiendo que me comentabas que es difícil todo, pero ¿qué crees tú que se llevan así en relación al tema de los aluviones, en relación al tema del cambio climático? ¿Con qué crees tú que se quedan? Lo que nosotros intentamos transmitir, sobre todo considerando que muchas personas vienen por primera vez al desierto, es que hay procesos que están ocurriendo, y que al tener cierto este terreno o la geografía del parque presentarnos cierto esta diversidad geológica, nos permite darnos cuenta cómo, por ejemplo, se acelera la erosión con mayor frecuencia y en Tíbota. O sea, la pega de guardaparque administrador es sumamente dinámica porque son 44.000 hectáreas y en este minuto puede ocurrir cualquier cosa en lo que vamos a esta conversación, ¿ya? Desde que se perdió una persona en un sendero hasta que tuvimos un terremoto grado 9 y tuvimos que salir arrancando a la zona de seguridad. Ese es un parque nacional. Entonces, por lo tanto, yo siempre digo, el Parque Nacional de alguna manera su imagen se vende solo, a pesar de que Pan de Azúcar, quizá hay gente que ni siquiera de nombre lo asocia que hay un Parque Nacional en Chile que se llame Parque Nacional Pan de Azúcar. Hablan del Pan de Azúcar de Brasil, ¿cierto? Sí. Pero bueno, nosotros también podemos aprovechar que Pan de Azúcar sea famoso en Brasil. Una estrategia de medios, ¿o no? Y así lo hacemos.